Si ese aplauso es para Dios, que sea más fuerte. Amén. Para la gloria de Dios. La verdad, es una alegría estar otra vez aquí. Para mí, como así lo es para Rodrigo allá, ya es de la familia. Y yo me siento de la familia también, esa es la realidad. Son las cosas raras de Dios, ¿no? Porque uno no nos conocíamos de golpe en una asamblea y Dios quiso que realmente entabláramos esta amistad. Pues ya no es solo ser hermano en Cristo, creo que Dios entabló una amistad y eso es lo bueno, las cosas que a veces no tenemos en cuenta, pero son cosas muy valiosas o muy valorables, mejor dicho, porque la amistad no se hace así nomás, es un regalo de Dios. Tener un amigo es un regalo de Dios. Acuérdense en que Él dijo que ya no nos voy a llamar siervos, sino que amigos. La importancia de una amistad. Y hoy quiero hablar una palabra quizás que, aunque Dios me la mandó, no sé cuándo me va a decir, hoy es el tiempo de darla. Me dijo que iba a ser para muchas iglesias. Tenía la intención de hablar dos temas, no estaba en duda, que uno es actitud positiva y otro es un Dios de oportunidades, que es el que tenemos. Y estaba pidiéndole a Dios qué quería que traiga aquí, pues fue lo primero que sentí. Y es un mensaje más de esperanza, un mensaje donde cuando uno sale son mensajes que queremos dar porque la enseñanza, la exhortación siempre las trae el pastor local, ¿no? Pero Dios me dijo, da la palabra que yo te dije que voy a hacerte llevar a las iglesias. Así que empecé a buscar en mi archivo esa palabra y quiero ir por eso a Efesios 2:20. Pero antes de hablar de esa palabra porque va a ser un mensaje un poco diferente y decirte que cuando Dios me llamó, lo primero que me llamó fue a trabajar con niños, porque venían refugiados, el río La Plata para el otro lado, cruzando el charco, había desbordado, había una sudestada, y en la iglesia tuvimos que cobijar gente y yo me dediqué a los niños, me disfracé de Chapulín Colorado, de ahí que me apodaron el Chapu, así que todo el mundo me llamaba el Chapu, empecé a trabajar para Dios como el Chapu. Yo decía, hola, ¿quién habla? Fabián. ¿Quién es Fabián? Entonces cuando le decía el Chapu, me decía, hola Chapu, ¿cómo andás? ¿No? Sí, como Dios nos da una identidad. Y encima sueño que tenía que hacer teatro para niños. Así que me dediqué mucho tiempo para los niños, que no me daba cuenta que ese llamado a niños era los padres. Y hemos ganado muchas almas para Dios. Yo me sorprendía. Digo, ojalá Dios me use así hoy, ¿no? Pero eran tiempos de avivamiento en Argentina. Y después Dios me llamó a hacer teatro para grande. Y era como en sus principios Rabito, y hablaba con Ricardo, y que era la música esta que tenemos era como satánica en algunas iglesias. Y lo mismo era el teatro en ese tiempo. Entonces le dije, bueno Señor, si esto es de vos, que me llame el pastor a hacer una obra de teatro. A la semana no me llama el pastor, el padre, que era más cerrado que el pastor, me dice, Chapu, venga. Digo, sí, ¿qué pasa, don Raúl? ¿Se anima a hacer una obrita de teatro de algo que quiero predicar? Sí, le dije. Y me fui a casa a llorar, porque entendí que Dios, era una de las primeras veces que Dios me hablaba. Y después de eso estudié 3 años un poco de teatro para darle excelencia. Y yo con esto te quiero animar. No sé el ministerio que Dios te llamó, pero sea cual sea el ministerio, si estás segura o seguro que es tu ministerio, dale excelencia a lo que Dios puso en tus manos. Amén. Ahora sí quiero ir a Efesios 2:20. Y dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo vuelvo a leer. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso le puse a esta predica, edificados sobre la piedra del ángulo. Pero antes de eso vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por poder compartir tu palabra. Que sea de bendición, Señor, para nuestra vida. Que mengue mi humanidad para que la voz de tu Espíritu hable a tu pueblo, Señor, y realmente penetre como espada de doble filo hasta partir los tuétanos, las coyunturas y llegue al corazón
y nos haga discernir el bien y el mal. Señor, atamos toda fuerza de oposición, las declaramos inoperantes, Señor, y nos quedamos abiertos a lo que tiene tu Espíritu, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Saben que los apóstoles, y todos sabemos, fueron los primeros mensajeros, los primeros testigos, ¿no? Y vamos a decir, y representantes del Cristo muerto y resucitado. La importancia de ser testigo, porque muchas veces hablamos de testimonios ajenos, y es bueno, por eso están los testimonios, pero qué bueno que la relación que tengamos con Dios haga tener testimonios propios. Porque Dios no te trajo para que viva de testimonios ajenos, sino para que vos experimentes a este Dios de gloria. Amén. Tengamos eso. Es muy importante el testimonio, la experiencia. Ya tu testimonio de donde Dios te sacó cuando estás predicando es de suma importancia porque es propio. Amén. Es lo que Dios te dio. Ahora, esos apóstoles eran las piedras vivas. Amén, del fundamento de la iglesia primitiva y fueron hasta el día de hoy. Y el mensaje que ellos daban hoy se preservan en las escrituras que nosotros tenemos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Ese es el testimonio original y fundamental del Evangelio de Cristo. Todas las verdaderas iglesias dependen de esa palabra que nosotros por eso tenemos y lo llamamos la Biblia, palabra de Dios, ¿verdad? Y también tenemos que entender que todos los verdaderos cristianos, no los que dicen ser cristianos, todos los verdaderos cristianos están basados en las doctrinas y la enseñanza, amén, que dejaron plasmado, el Espíritu de Dios dejó plasmado a través de lo que escribieron estos apóstoles. ¿Por qué traigo esto? Porque una de las cosas que está pasando es que el mensaje de hoy en día se está achirlando. Las iglesias están viviendo, vamos a decir, un mensaje trastornado, un mensaje separado de la verdad apostólica de la cual estoy hablando. Todo pasa por prosperidad, todo pasa por poder, todo pasa por triunfalismo, todo pasa, amén, porque Dios nos da, pero no nos hablan de lo que nosotros tenemos que entregar. Y ahí empieza el problema. Por eso el Señor me hizo cambiar el mensaje, porque es fácil y es lindo recibir un mensaje de aliento y vale, muchas veces lo doy en la iglesia, pero saben, déjame darte el mejor aliento. Si vos crees en la promesa de Dios, no tenés que escuchar un mensaje de prosperidad ni de triunfalismo, tenés que identificarte con el Señor Jesucristo. Si vos caminás como Él caminó, todas las promesas están a tu alcance, iglesia. Ese es el verdadero mensaje de prosperidad. Si vos vivís como, amén, las enseñanzas que dejaron los apóstoles, amén, todas las promesas se hacen realidad para esa persona que sigue al Señor Jesucristo. El mismo Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué tremendo, ¿no? Y hoy por eso con este mensaje, que no va a haber, pues suelo dar chiste a veces en los mensajes, no, quiero que vaya directo como Dios me lo dio. Amén, este mensaje sea la verdad verdadera que hicieron o Dios usó a estos apóstoles para que llegue al corazón de la iglesia, amén, en su futuro que hoy nos toca vivir nosotros. Para que pueda seguir realmente el verdadero mensaje apostólico y no, como está ocurriendo hoy, que se van atrás de pastores sanadores, supuestos pastores sanadores, de pastores de la prosperidad o pastores, amén, triunfalistas, como dije. Te quiero decir una cosa en esta noche. Si querés ser libre, tenés que seguir el Evangelio de los apóstoles. Solo ese Evangelio es el que te va a traer libertad, vida eterna, amén, y vamos a decir, el que Dios pueda plasmar en tu vida todas las promesas que Él tiene en su palabra. Amén. Entonces me pregunté, ¿dónde empieza esto? Y no hay otro camino, que es el único, que es Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, que es la piedra del ángulo.
empieza en Jesucristo y termina por Jesucristo. Esa es la realidad que tenemos que entender. Como dije, yo iba a traer otros mensajes, pero Dios me dijo, revelá, recordarles, marcarles, te lo voy diciendo, grabales a Jesús en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere esto? Porque está esperando que realmente en la iglesia de Jesucristo el que sea exaltado sea el Señor. No el que canta, no el que habla cosas bonitas, no el que realmente, sino tenemos que entender que si venimos aquí, el que tiene que ser exaltado es nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que el profeta Isaías lo profetizó 700 años antes de que venga Cristo? 700 años antes ya Dios le daba una visión, quizás como me dio a mí para que haga teatro, pero se lo plasmó y le mostró al mismo Señor, amén, al Mesías que venía, y quizás no como lo esperamos, no como, amén, el triunfalista, no como realmente el de la prosperidad, no como solamente el sanador, sino Dios le dio, amén, una visión aparentemente para los que esperan eso, distorsionada. Porque uno cuando habla del Mesías, ¿qué espera? Que venga un hombre con vestidos, con túnicas en ese tiempo, montado en un corcel blanco, con una espada desenvainada, que vaya a matar a todos los malos y nos deje a nosotros. Sin embargo, este profeta me dice todo lo contrario. Lo vio desnudo, lo vio maltratado, lo vio herido. Vamos a ir a Isaías 53 y dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, Isaías lo estaba viendo 700 años antes. Y para muchos esto es una imagen ofensiva quizás, dramática, una imagen poco cómoda de lo que uno espera del Mesías. Quizás como cuando vimos la película de Mel Gibson, ¿quién la vio? La Pasión. ¿Qué dijimos? Demasiado fuerte, demasiado sangrienta. Esto no fue tan así. Déjame decirte algo, si vas a la historia, era así. Quizás tiene su parte de película, pero si ustedes van o leen libros, los latigazos, por eso le decían 39 menos 1, porque a los 40 muchos no llegaban con vida. Esa es la realidad. La misma realidad que presentó Mel Gibson y nosotros decimos, no es tan así. Nosotros, quizá la imagen de Isaías podemos decir, no es tan así, pero sucedió tal cual como Dios se lo describió al profeta 700 años antes. Entonces, lo que yo te quiero plasmar, lo que el Espíritu me dijo, amén, realmente, es que vos entiendas qué estás haciendo aquí realmente hoy en la iglesia. ¿Por qué venís a la iglesia? Porque se ha quitado toda esta verdad del mensaje que realmente significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ya casi ni se habla. ¿Por qué? Tenemos miedo de que la gente se vaya de la iglesia. Hay muchos pastores que miden por el número y no por la validez de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio. Entonces se predica una salvación que no necesita arrepentimiento, porque Dios va a entender. Una cruz sin sangre,
Una muerte eterna sin infierno, que es lo que está recibiendo. No digo por esta iglesia, porque conozco al pastor y les va a decir la verdad, pero estoy hablando de lo general. ¿Que es bíblico? Es bíblico. Si vamos a las 7 iglesias del Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que todas estas cosas, porque eres tibio o valiente, te voy a vomitar de mi boca. Ustedes tienen nombre de que vive. ¿Qué está hablando? De iglesias grandes, pero están muertas. Entonces, esto es verdad, esto va a pasar y es inevitable, pero mientras los verdaderos pastores, aquellos que realmente entendieron lo que Dios quiere, los valores que estamos parados en la sana doctrina, no podemos dejar de predicar lo que es la verdad del sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Amén. Como dije antes, el método del triunfalismo, la prosperidad, la victoria, sin costo alguno, haciendo el sacrificio. ¿Qué hace con esto? Todo esto está haciendo que el sacrificio de Cristo sea en vano, sea inútil o sea lai. ¿Saben que el amor de Dios, cuando Dios entregó su vida por cada uno, Jesús se entregó, el amor hacia nosotros fue incondicional, pero después se hace condicional, porque al lado de cada promesa hay una demanda, hay un precio que pagar. Arrepentite y serás salvo. Para tener la salvación, ¿qué tenés que hacer? Arrepentirte. Y no es un mero llorar y volver a hacer lo mismo. Arrepentirte es no hacerlo nunca más porque te diste cuenta que le fallaste al Señor. Y luchar si no lo puedo dejar, por dejarlo. Traed los diezmos al alfolí y yo abriré la ventana en los cielos y derramaré bendición hasta que se overabunde. Queremos que Dios derrame bendición, pero no queremos traer los diezmos y la ofrenda. Es lo mismo. Sin sacrificio no hay victoria. Sin sacrificio no se ejecuta la promesa de Dios. La mayor promesa ya está derramada, la vida eterna. Pero después hay un cierto camino, sacrificios. Entonces, si yo me enfoco en el sacrificio de Cristo y veo todo lo que Él dio por mí, y hoy creo que te va a quedar claro, en cierta manera, entonces puedo decir, ¿cómo? Si Él dio tanto por mí y yo digo y entiendo ese amor, ¿cómo no voy a dejar o a dar esto por Él? ¿Se entiende? Permiso. Te lo voy a llevar a este punto, porque todos hablamos del Dios de amor, un Dios de amor que perdona todo, sí que perdona todo, un Dios de amor que no duda en estar con nosotros y va a estar siempre con nosotros. Ahora, vamos a imaginarte, ¿quién tiene un primo, un hijo chiquito, no? Un amigo, un ahijado, todo, la mayoría y los jóvenes, imagínense, todavía no llegó ese momento, que vas a llevar a tu ahijado, a tu sobrino, a tu hijo a la plaza, 7 añitos, 8, lo estás amacando en la hamaca, y te pide un caramelo o un alfajor. Te cruzás al kiosco, lo mirás por todos los peligros que hay, entonces te dan el alfajor, vos lo seguís mirando, y te dicen, son 120 pesos. Entonces hiciste, sacaste los 20, 120, ¿sí? No está más. ¿Qué te pasa? Te desesperás. En esa plaza haces un revuelo. Y empezás a buscar, y me robaron el nene o la nena, y dónde está, el corazón te empieza a salir, te pones nervioso, nerviosa. Es lógico. Y de golpe, de atrás de ese parque grande de los cañaverales, sale un hombre subiéndose los pantalones. Y encuentran a tu sobrino, a tu nieta, al que tengas, ahí adentro, violada y muerta. Lo agarran a este hombre y lo llevan al juez. Y se encuentran con un juez de amor. Entonces, este juez, cuando viene el juicio, dice, bueno, hay que entender que no tuvo una buena vida, una buena base, hay que darle una nueva oportunidad, y te lo deja libre. ¿Qué es para vos el juez? ¿Tu amor? ¿Es un Dios, un juez de amor? No, es un monstruo, es un malvado, es un asesino, es un loco que está manejando. Eso no es amor, porque la otra parte, ¿dónde está el amor hacia la parte del que tuvo la pérdida? Entonces tenemos que entender que el amor de Dios
tiene dos, vamos a decir, atributos: amor, misericordia y justicia. Misericordia y justicia. Mientras estamos en la tierra, tenemos misericordia, gloria a Dios. Pero cuando partimos, este juez de amor al cual seguimos, ejecuta la justicia. Y depende de cómo hemos caminado, es lo que vamos a recibir, que es lo que corresponde. Muchas veces hablamos de este Dios de amor, nos predican este Dios de amor y que Dios va a perdonar todo como este juez de amor por más que hagas lo que quieras. No, iglesia. Porque si fuera el amor de Dios fuera todo, vamos a decir, misericordia, sería una anarquía. Todos hacemos lo que queremos, total, nos perdona todo. Y si este Dios, el amor de Dios, fuera un Dios justo, estaríamos todos muertos, porque todos somos pecadores. Entonces tenemos que entender que Dios es misericordia y Dios es justicia. Entonces descartemos esa mentira, que Dios todo lo perdona. Mientras estamos en la tierra, este amor nos da la oportunidad de que dejemos nuestro pecado para que cuando llegue el juicio seamos justificados, que es lo que vamos a decir al final, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Puedes que digas, y anda escuchando bien dónde te voy a llevar. No te va a gustar al principio. Puedes que digas, yo no he cometido ni un delito. Nos pasa. Hace un tiempo que venimos a Cristo, dejamos cosas groseras y decimos, yo estoy bárbaro. Déjame decirte, somos pecadores. Por eso dice Dios, todos los días hay que ir a pedir perdón. Pero decimos, yo no lo hice. Hay leyes naturales de Dios, amén, que todos rompemos. Así como hay leyes, las rompemos consciente o inconscientemente. Así como hay leyes en la tierra, por ejemplo, si yo voy por una ruta y la ruta dice máxima 60 y yo iba a 80, no le puedo decir al juez después, no lo sabía. Voy a tener que pagar la multa porque la infligí, consciente o inconscientemente. Hay leyes naturales que Dios decretó en la tierra que las rompemos, consciente o inconscientemente, y si no nos arrepentimos, vamos a tener que pagar la multa. ¿Se entendió? Por ejemplo, vamos a algo que no nos gusta o no hablamos, se sacó, parece, de la Biblia, ¿no? Porque esta ley es para tu mente, para tu boca, tus acciones, siempre de continuo están pecando. ¿Por qué? Dijo, no mentirás, uno de los mandamientos. Pero una mentirita criolla puede pasar. No. Está rompiendo un decreto de Dios. Por ejemplo, dice Dios, no adulterarás, pero una canita al aire. Es entendible. No, es pecado. Dice Dios, no criticarás. Y te sentás con un hermanito, ¿viste el pastor? ¿Viste lo que permitió? Si le dio lugar a esta, me tiene que dar lugar a mí, ¿eh? Sí, yo te lo digo para que ores nada más, ¿eh? Encima disfrazamos la murmuración de santidad. Lo puedes llamar como lo quieras llamar. Yo lo llamo como lo dice la palabra de Dios. Estamos transgrediendo la ley de Dios. Y podés decir, yo no soy tan malo. Pero Dios dijo, solo un pensamiento, Jesús, fuera del lugar, ya es un pecado. Dijo, oíste que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que haya pensado mal con su mente, ya es un asesino. ¿Vieron cómo transgredimos la ley de Dios? Jesús dijo, no adulterarás, pero yo digo que cualquiera que mire una mujer o un hombre que no es su cónyuge, ya adulteró.
Ahora me estoy dando cuenta que siempre dentro de la iglesia estoy rodeado de asesinos, de adúlteros, de pecadores. Mira dónde Dios me lleva, ¿no? Tenemos que ser honestos, que eso es lo que Dios busca. Somos pecadores. Si yo pongo una pantalla arriba del hermano que está al lado, mira el que tenés al lado, una pantalla. Una pantalla que salga a luz todo lo que piensa, salís corriendo de acá. Pero no te rías, porque si pongo una pantalla arriba tuyo, tu hermano que está al lado va a salir corriendo. Y si vos pones una pantalla arriba mío, toda la iglesia saldría corriendo. ¿Entendés? El que te está predicando también es un hombre malo. Pero lo que Dios espera, que reconozcamos eso. Somos malos de naturaleza, somos pecadores. Y la iglesia tiene que entender que ese es el principio para alcanzar la gracia divina. No mentirnos a nosotros mismos. Nos miramos al espejo y decimos, qué lindo que estoy hoy, ¿eh? ¿Sí o no? Las mujeres están, ¿no? Y los hombres meten la panza para adentro, ¡pah! Ahí, ¿no? Entonces, somos así, pero te preguntaste una vez y te pusiste frente al espejo de tu vida, Señor, ¿cómo estoy con vos? ¿Cómo me ves? Porque si tengo que ser imagen de Jesucristo frente al espejo, ¿soy imagen de Jesucristo? Es fuerte, ¿no?, lo que digo, porque esto nos pega a todos. Hay que admitir esto, que nosotros todos transgredimos la ley de Dios. Todos tenemos un pensamiento fuera de lugar, una acción mal puesta, un deseo fuera de lugar. Y esto no es del año pasado, es hoy mismo, y va a ser mañana, y va a ser pasado, y hasta que Cristo nos venga a buscar. Me acuerdo que un día, y escuchen bien, yo estaba en la posición que estaban ustedes. Era una oveja que estaba creciendo. Y veía los errores del pastor. ¡Ah! ¿Cómo le daba al pastor? Y no me gustaba porque hacía esto y no me gustaba porque hacía lo otro. Así que un día llegué tarde a la iglesia y me cerraron la puerta. Se cansó el pastor de decir que vengan temprano, y que no llega a 10, se cierran. Yo llegué y 11, puerta cerrada, y no entré al culto. ¡Ah! ¿Para qué? Así que fui y lo esperé en la oficina. Y vengo a hablar con vos. Sí, vení. Y no, y me dice, escúchame, acá en la iglesia hay orden y hay leyes. Si no te gustan, ahí tenés la puerta. Entonces yo agaché la cabeza, ya me empecé a humillar, y bueno, sí, yo lo acepto, pero no, me hace, no. No es para que entiendas, no es para que lo pienses. Hay un orden y hay una ley, es para que la cumplas. Y sabes, la Biblia tiene leyes y orden para que la cumplamos. No para que nosotros digamos por qué Dios hizo las cosas así. En ese tiempo yo era un infante espiritual, un inmaduro, y no me daba cuenta que ese orden que el pastor había puesto no era para un retarme, no era para echarme de la iglesia, era para edificarme, era para mi bien, es para que de mí salga un hombre realmente de lo que Dios espera, una mujer, para una mujer, amén, que salga edificada para lo que Dios pueda usarla, para que cumpla el propósito en esta tierra. No es porque Dios es malo, es porque fuera del orden de Dios estamos perdidos, pero dentro del orden de Dios alcanzamos todas las bendiciones. En la iglesia, entonces, la regla de la iglesia, pero en el universo, la regla de Dios. Entonces, vos podés decir, ¿por qué llegar al matrimonio para tener sexo? ¿Qué es lo que replanteamos hoy?
pidiendo tan libremente, pero me sorprende que tantos cristianos hoy se pongan de novio y al mes están teniendo sexo. ¿Qué temor reverente tienen a Dios? ¿Qué entendieron por pecado? Hay un tiempo para todo, y si Dios instituyó eso, es porque lo mejor, que es, amén, o la gran bendición, va a venir cuando se cumpla ese orden. Porque Dios va a bendecir el matrimonio que se mantiene firme conforme a su palabra y no a lo que el mundo propone o el diablo. ¿Cómo puede ser que Dios sepa que me hicieron un daño y yo lo tenga que perdonar? Otra de las cosas que cuestionamos. ¿Por qué cuestionar? ¿Y el daño que vos le hiciste a Dios? ¿Dios no te lo perdonó? Ese perdón te capacitó para perdonar, pero no estamos para cuestionar, como yo no estaba para cuestionar al pastor. O cumplo o me voy por la puerta. Ay, que no se te vaya la gente de la iglesia hoy, Rodrigo. No se te va a ir, cuando llegue el final no se te va a ir. ¿Me van entendiendo dónde lo voy llevando? Déjame explicarte lo que entendí desde que empecé el Evangelio. Si transgredí la ley, hay consecuencias. Hay consecuencias. Decilo para vos mismo. Si transgredo la ley, hay consecuencias. Decítelo. Empezá a ser sincero con vos, ¿sí? La consecuencia de no sujetarme a la ley que el pastor había puesto era irme de la iglesia. La consecuencia de no cumplir la ley de Dios es la separación eterna. Ojo. O sea, ya no irías a la vida eterna, iríamos al infierno. ¿Escuchaste alguna vez del infierno? Me imagino que sí, porque acá tenés un buen pastor. Pero ya no se habla del infierno. Pero la palabra de Dios me dice que hay un infierno. Y me dice claramente lo que es el infierno, que es un fuego eterno, que es, amén, que hay gusanos, que realmente hay un sufrimiento, que es el crujir de dientes, y puedo seguir mandándote parte de versículos. Y el infierno es casualmente para los que transgreden la ley de Dios. De los que quieren vivir del famoso evangelio que nos predican, ley. Sin demandas, sin sacrificio, pero un Dios de amor. Quiero decirte que si Dios es un Dios justo y tú hoy transgredes la ley de Dios, este Dios justo, cuando llegue a la presencia, si no hay una entrega real a Jesucristo, va a ejecutar lo que Él dice en su palabra. Saben que hace un tiempo, Él lo sabe, Dios me dijo en Jeremías 33:6, y te sanaré con medicina y te curaré. Y yo decía, Señor, ¿qué querés? Que dé un mensaje. Des en cuenta, me chequeo todos los años, juego al fútbol, hago natación, siempre estuve bien, pero sin embargo al mes me detectan un cáncer, terminal prácticamente. No le daban esperanza ni a mi esposa ni a mi hijo, y la pasé. Pero yo entendí lo que Dios me estaba hablando. Esto es para mí. Entonces lo tomé con mucha paz y en mi lecho de muerte, porque estuve internado muchísimo con la quimio, los rayos, por eso estoy así, me pongo afónico, se me quemó mucho, lo tenía alojado acá. Yo no estaba en mi lecho de muerte, yo le pedí a mi esposa o a la copastora que me cuidaban, le digo, tráiganme en papel, no, los dolores me quejaba, pero yo decía, tráiganme en hoja, que voy a escribir mensajes que Dios me da para cuando salga de acá. Y la pastora me miraba como diciendo, pastor, yo voy a salir, así le hablaba, voy a salir, dame que yo tengo que escribir, se me van de la mente, no tenía ni fuerza. Pero cuando empecé a mejorar, la pregunta, digo, ¿por qué 2 veces? Yo sabía que no iba a ser un milagro, que iba a pasar por toda la medicina, te curaré y te sanaré. Me curó. ¿Y por qué 2 veces? Y me dijo Dios, la segunda es espiritual. ¿Que te estoy fallando, Dios? Sí. Te dije cuando empezaste la iglesia que dentro de mi casa quiero uno en santidad, que busque la santidad,
que se arrepienta las veces que haga falta y no siguen en pecado. Y me estás cambiando el mensaje. Estás queriendo dar un mensaje bonito, lindo, cómodo, agradable, y te estás olvidando de las bases. Arrepentite o serás salvo. Arrepentite y serás salvo. ¿Amén? Y ahí volví, y por ahí tiene que ver el mensaje que hoy estoy plasmando en este lugar del Espíritu Santo. Entonces la pregunta, después de todo esto que nos vamos identificando con la realidad de lo que somos, que muy pocas veces, porque dejamos cosas groseras, nos damos cuenta quiénes somos en realidad. Digo, ¿quién pagará? ¿Cómo salimos de esto? Si somos todos pecadores. Y tenemos que entender, y acá donde te empiezo a llevar, que hay dos formas, o con tu vida o el Cordero. O con tu vida o el Cordero. Antes que venga Cristo, seguramente saben la historia, la mayoría, el pueblo de Israel, el padre de familia del pueblo de Israel tenía que llevar al sumo sacerdote un cordero sin mancha, bien cuidado, sin enfermedad, para que sea sacrificado, y cuando se ponía al altar le cortaban el cuello y agarraba unos utensilios, ¿no?, de sacrilegio y con eso rociaba el altar de la sangre del cordero y rociaba al padre de familia para que él y toda su familia sea perdonada. Pero eso no nos libraba del pecado, eso cubría el pecado de esa familia por un año. Y decían, shalom, 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 y salpicaban la sangre, ¿verdad? Y quedaba en paz, pero el pecado era cubierto, no era sacado, no era justificado, era cubierto por un año. Y Jesucristo, hablando con el Padre y viendo que era, y seguía, y que el pueblo era un desastre, rebelde, amén, que corría atrás de la suya, dijo, esto no sirve. Vamos a hacer un verdadero sacrificio. Padre, envíame a mí. Yo quiero ser ese cordero que saque y limpie el pecado del pueblo. Lo que te voy a decir ahora es el centro mismo del corazón de Dios. El deseo de reconciliar una raza rebelde, como lo fue el pueblo de Israel y como somos nosotros, con Él. La lucha de la justicia y la misericordia que Dios no podía negar, y necesitábamos ser satisfecha de alguna forma, y fue a través de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero de Dios, como decía este hombre de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no lo cubre, que quita el pecado del mundo. Jesucristo dijo, yo iré. Y Dios dijo, necesito que vayas, porque amo a mi pueblo. Es un diálogo que me imagino, Jesús y el Padre. Y Jesús le dijo, yo iré, quiero pagar, quiero ser ese cordero. Y Dios dijo, sí, porque yo amo a José y a Marta y a María y a Juan y a este y a vos y tu vida, y poné tu nombre, porque los amo, te tengo que enviar. Y Jesucristo dijo, yo estoy dispuesto. Por eso podemos decir que en el cielo tenemos un abogado que se compadece de cada uno de nosotros. Ahora, cuando Él viene, y déjame decirte esto, y Jesús estiró el cuellito en símbolo para ser crucificado por amor a nosotros, creó un intercambio. Y Él se volvió en nuestro sacrificio sustitutorio. ¿Qué quiero decir con esto? Significa, y escucha bien ahora, que Dios trata a Jesús como vos y yo lo merecíamos. Dios trató a su único hijo por tu culpa y por mi culpa, como nosotros lo merecíamos. Y por su gracia, la gracia de Jesucristo, nosotros somos tratados hoy como Jesús se lo merecía. ¿Entendiste? Cristo pagó esa transgresión y no eres tan malo.
Él le costó cada gota de su sangre tratar con tu pensamiento, tratar con esa pantalla y todo lo que puede salir. Le costó cada gota de su sangre. Y te lo vengo a aclarar para que empieces a no ser light. Este amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Es para echarnos a llorar y ser agradecidos todos los días, porque estamos recibiendo algo inmerecido por nosotros que no olvidamos. Y cuando viene el primer problema, ¿y dónde está Dios? Ahí viene el error. Después de todo lo que Dios pagó por vos y por mí, cuando tenemos un problema, nos quejamos más de decir, Señor, descanso en ti, si hasta aquí me has traído, ¿cuánto más me vas a dar? Su obra la empezó en el Getsemaní, y escuchá bien ahora, y mirá. Después de 3 años, Jesús fue al Getsemaní, le dijo al discípulo, quédense orando, que yo voy a orar. Se durmieron. Y muchas veces nosotros estamos como esos discípulos dormidos. Mientras Jesús iba hacia Padre, si es posible, pase esta copa de mí, dice que sudaba gota de sangre. Esto no es una locura, esto en medicina tiene un nombre, es hematridosis. Es por el estrés, por el dolor, por la angustia, porque el estrés era de la angustia de cada uno de nosotros, el precio que él tenía que pagar. Él estaba sufriendo por vos y por mí. Y dice que ese estrés hace que se revienten las venitas y por los poros salga sangre. Él estaba sudando gota de sangre por amor a cada uno de nosotros. La copa, ¿qué significa? La copa de la ira de Dios, que se había estado llenando día a día con tus pensamientos, con tus acciones, con tus mentiras, con tus adulterios, con lo que tapás, con lo que no querés reconocer. Ira a día, amén, se fue llevando la copa de la ira, que ahora la cargaba Jesucristo sobre su lomo. Por eso decía, Padre, si es posible, pase esta copa. Pero por amor a ellos, por amor a mi vida, por amor a tu vida, si es posible, pase esta copa, pero hágase tu voluntad por amor y no la mía. Y Dios le decía, si no la tomás, son culpables de juicio. Y ese juicio cae sobre la humanidad. Hágase tu voluntad, no la mía. ¿Saben esa copa que había? Tu maldad, tu maldad, tu maldad, tu maldad, tu maldad, tu maldad, mi maldad. Y Cristo la cargó para que esa maldad sea justificada hoy por su entrega, la entrega del Cordero inmolado. ¿Saben? Que los hombres, cuando escuchaban esta verdad, lo llevaron al concilio. Y los que eran representantes de Dios, que no le conocían porque tenían a Jesucristo delante, tenían al Dios mismo delante, lo querían matar, porque no les convenía el negocio. Como hoy a los pastores de la prosperidad no les conviene que digamos la verdad. Entonces lo llevaron ante Pilato. Cuando está frente a Pilato, Pilato se para ante el pueblo y dijo, señores, yo no encuentro ni un mal en este hombre. ¿Por qué no lo llevan y lo juzgan de acuerdo a su ley? ¿Qué tiene que ver conmigo? Así que vos sos el rey de los judíos. ¿No te pareces a un rey? ¿Es que no vas a hablar? ¿No ves lo que dicen contra ti? ¿No ves cómo te acusan? ¿No ves cómo están haciendo escarnio de ti? ¿Qué esperas para defenderte? Señores,
yo no encuentro ni un mal en este hombre, pero en el día de la Pascua suelo soltarle un reo. ¿Quieren que le suelte a Barrabás, que es un asesino, un ladrón, un mentiroso, o a Jesús, el rey de los judíos? Pero no te das cuenta de lo que dicen contra ti. Defendete, no seas tonto, o no tenés lengua. ¿No te das cuenta que yo tengo autoridad para darte vida como para darte muerte? Y Jesucristo, mirándolo a los ojos, le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si Dios no te la da desde los cielos. Pilato tuvo miedo, sintió la autoridad que venía de lo alto a través de Jesucristo. ¿Y qué hizo? Se lavó las manos y dijo: hagan lo que quieran. Lo tomaron, rompieron su ropa y lo llevaron a ser castigado con latigazo. Tomaron un látigo y empezaron a azotarlo cuando lo ataron y rompieron su ropa. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, los contaban uno a uno. Jesús también los contaba, como los contaría cada uno de nosotros. Luego de los 39, como dije antes, 40 menos 1, lo sacaron, le pusieron unos trapos, le pusieron una corona de espina, y quizás te podés imaginar las espinas como un rosal. No, las espinas eran así como mi dedo. Se lo pusieron en su cabeza, le pegaron con un palo para que se le claven bien y empezaron a hacer burla de él. Dios, ¿por qué no te liberás ahora, vos que tenés tanto poder? Muchacho, déjelo, este es un pobre tipo, un pobre infeliz. ¿Dónde está tu poder ahora? Dale, ¿por qué no salís volando? Sí, estaban haciendo burla de él. Eso mismo que lo vieron multiplicar 5 panes y 2 peces. Eso mismo que lo vieron parar la tempestad en la barca. Eso mismo que lo vieron lo vieron resucitar a Lázaro, que le dio y lo vieron dar vida a un muerto, o sanar a un leproso, o darle movilidad a un paralítico. Eso mismo que estuvieron a su lado y le fueron a pedir, ahora estaban haciendo escarnio de él. Luego lo llevaron cargando un madero al Gólgota y tomando clavo y un martillo, extendieron una mano y empezaron a clavarlo. Luego tomaron la otra mano y empezaron a clavársela. Lo extendieron, unieron sus pies y también los clavaron. Y lo levantaron y lo pusieron al lado de 2 ladrones, de dos criminales, como si él fuera uno más. Muy pocas veces él abrió su boca. En un momento dijo: tengo sed. Los soldados romanos tomaron hiel y vinagre y se lo pusieron en su boca. Era algo agrio, algo ácido, algo amargo, pero no mucho más que los corazones de esos hombres. Luego el Señor, estando crucificado, los miraba, como quizás los miro ahora. Y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Encomiendo mi espíritu. No, pero no lo matamos. No lo matamos nosotros. Él se entregó por su propia voluntad, por cada uno de nosotros.
Nosotros que realmente empezamos a gritarle, muchacho, vamos a crucificarle, este no nos conviene porque está estropeando nuestro negocio, vamos a crucificarle porque este está diciendo que somos unos mentirosos, vamos a crucificarle porque este no nos conviene, está estropeando realmente la religión, vamos a crucificarle, crucifiquémosle. Nos creímos absolutos, nos creemos omnipotentes. Pero en realidad es el miedo a reconocer todas las verdades que Él nos dice. ¿Sabe qué hermoso que es caminar con Él? Simplemente puse mi fe en movimiento, reconocí quién soy, le pedí perdón y me perdonó y me dio vida y vida abundante. El verdadero significado de la vida. El tener amor cuando no lo tenía. El sentirme limpio y libre por primera vez en mi vida. Ese amor que rompió todas las cadenas de esclavitud. Ese amor que me justificó ante el Padre. Ese amor que me sacó de la soledad. Claro, ya no estoy solo como antes. No estoy más solo. No estamos solos. Porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Simplemente tenemos que parar la maquinita que llevamos adentro y tratar de sacar todo lo que este mundo egoísta nos impone, para poder humillarnos todos los días, porque todos los días está, y recibir su perdón, reconocerle que sí somos pecadores, pero que por su gracia somos libres. Iglesia, ese es el Dios que te presento. Ese es el Dios por el cual tenés que venir aquí. No por lo que te puede dar, sino por lo que ya nos dio. Ese es el Dios que te tiene que atrapar cuando salís de aquí. El que tiene que estar llevado y grabado en tu corazón. Porque cuando estés solo y no estés rodeado de hermanos, el Señor siempre va a estar a tu lado peleando la batalla por vos. Pagó un alto precio en la cruz para que ahora creas que Él no puede ser capaz de sacarte de cualquier adversidad. Ese es el principio de la verdadera prosperidad. Ese es el principio de la verdadera sanidad. Ese es el principio para que todas las promesas de Dios se ejecuten en tu vida. Este es el evangelio de la verdad. El evangelio que te prospera, el evangelio que te sana, el evangelio que realmente Dios derramó a través de Jesucristo para que vos alcances la eternidad. Termino con esto. Yo no sé si todos son creyentes aquí. ¿Alguno vino por primera vez? Levante la mano. Somos creyentes, gloria a Dios. Yo quiero, y lo que me decía Dios, o lo que quiere el Espíritu Santo plasmar en tu corazón, que empieces a mirarlo desde ese punto. Nunca hagas en vano el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te amó, lo demostró en la cruz y te sigue amando. Y si entendiste que es el Dios de amor, de misericordia y de justicia, y te humillás ante Él, va a llegar el día que entonces sí el infierno no va a existir para todos, sino la eternidad, a su lado y para siempre, por la gracia que Él ha derramado. Amén. Ponete de pie y cerrá tus ojos. Y yo te animo ahora a que te pongas ante el espejo de tu vida, el espejo que te pone el Espíritu Santo, y puedas ser como dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo.
que más allá de lo que estés pasando, que yo no lo sé, pero Él sí, más allá de lo que estés necesitando, que yo no lo sé, pero Él sí, más allá de lo que realmente sos y que estuviste ocultando, y que hoy el Señor te está diciendo, ponelo ante mí, para que yo pueda ejecutar la justicia. No escondas. Él sabe que somos pecadores, solo hace falta que lo confesemos, que seamos sinceros con Él y le pidamos ayuda para que Él pueda socorrernos. Y ahí sí encaminarnos para que esta verdad de Jesucristo sea una verdad en nuestra vida. Y Él pueda cumplir el propósito en tu vida por el cual fuimos llamados, como fueron los primeros apóstoles, portadores de su gloria, testigos de su gloria, que llevan el Evangelio con poder para las almas que se están perdiendo. Cuando uno se limpia en la sangre de Cristo, es el Espíritu Santo quien empieza a operar el milagro. En tu vida primeramente y después para los que te rodean. Cuando uno aprende a ser sincero con lo que es, Dios empieza a sorprenderte y te va a empezar a ser testiga de Dios. ¿Sabes por qué? Porque vas a empezar a vivir lo sobrenatural de Dios. Es ahí la piedra del ángulo, el principio, tener a Jesucristo como hay que entenderlo como hay que entenderlo y obedecerlo como hay que obedecerlo, es lo que hace que la manifestación sobrenatural de su Espíritu Santo sea gigante en nuestra vida. Y voy a terminar con esto. Le voy a pedir a algún músico que viene, ¿puede ser? Que me toque algo de fondo. Medita dónde estás con Dios. Y si el Espíritu hoy te habló y entendiste que había cosas que no las estaba haciendo bien, o que no le confesaste, o que estaba diciendo Dios va a entender, hoy Dios va a entender si das un paso al frente, de que estás dispuesto a cambiar esa cosa, de que estás dispuesto a obedecer a Jesucristo, a ser iglesia verdadera de Jesucristo y a permitir que el Espíritu Santo opere en tu vida. No voy a ministrar personalmente, porque yo creo que el que te está ministrando es el Espíritu Santo. El que te va a ministrar es el Espíritu Santo, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso pedí que me toquen. Pero yo te animo a que venga aquí adelante y diga, Señor, acá estoy dispuesto a vivir el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy dispuesto a obedecerte siempre, a reconocer quién soy siempre. Estoy dispuesto a entregarte mi vida, venga lo que venga, porque entiendo que todo lo que yo necesito realmente, tú me lo diste en la persona de Jesucristo. Por eso, mientras la música no ministra, te animo a que des un paso al frente.